Buenas noches a todos. Reciban mi saludo y agradecimiento por estar aquí hoy. También agradezco por la invitación a la Municipalidad de Lima, ¿no?, en la persona de su directora Sofía Durán, de la Galería Pancho Fierro. Y en principio, comentarles acerca de esta ponencia del día de hoy. En principio pensábamos centrarnos en la pintura histórico-militar del siglo XIX. Bien, después, dijimos puede ser en el siglo XX, así que es un poco lo que enviamos aquí. Sin embargo, también vamos a incluir un par de obras que ya son, digamos, del siglo XX y una que es mucho más contemporánea, del 2014, para poder realizar algunas comparaciones y observaciones en torno a los objetivos que nos traen a esta sala, a esta reunión. Por favor. El título de esa muestra, sobre una ligera modificación, se llama Pintura militar en el Perú relativa al siglo XIX, y nuestra intención es realizar un recuento y análisis de las obras más representativas de nuestro imaginario histórico y artístico, bajo la mirada, una mirada incluso mucho más allá del arte, que encierra también cierto rigor histórico y bajo la perspectiva de la uniformología, ¿no? Estudios acerca de uniformes y equipamiento, que en este caso, para esta ponencia, se invitó también al investigador histórico militar, el ingeniero Patricio Greve Moller, con quien además conjuntamente tenemos una sociedad de estudios históricos, militares y culturales, que ha empezado a funcionar aquí en el Perú desde este presente año, desde el mes de marzo. Bien, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, gracias. Para empezar, queremos tener en claro, comunicar a ustedes nuestros objetivos. Bien, en principio, uno de nuestros objetivos principales es de valorar la pintura histórico-militar que forma parte del imaginario nacional y, asimismo, la difusión del legado artístico de los pintores peruanos cuyas obras conforman nuestro patrimonio artístico. Además, también el identificar y analizar las imprecisiones y errores desde la perspectiva de la uniformología y del rigor histórico en la pintura histórico-militar. Y asimismo, establecer la importancia de la investigación para el artista pintor dedicado a la pintura histórico-militar, ¿no? Esto último, sobre todo, es muy importante para quienes en los últimos años, ¿no?, se han dedicado a los artistas, básicamente, ¿no?, que se hayan dedicado a la pintura de temática histórico-militar, y que sería bueno que tengan tener en claro algunos puntos, ¿no?, o para quienes deseen incursionar en este tipo de pintura. Bien, empezamos, por favor. Gracias. En principio, para hablar de pintura peruana militar del siglo XIX, tenemos que remontarnos a los inicios de la pintura republicana. Bien, más o menos entre 1818, 20 a 1860, aquí en el Perú. Si bien es cierto, el retrato militar cobró mucha importancia tras la independencia, ¿no?, porque se origina una nueva élite caudillista, ¿no?, la cual está conformada por los militares de la gesta independentista, pero que de alguna manera se convierte justamente en los referentes, ¿no?, a nivel histórico, militar, político, social, ¿no?, y el retrato va a cumplir justamente esa función. Ahora, en cuanto al costumbrismo, ¿por qué lo menciono? Porque también es un hecho que Pancho Fierro, en sus célebres acuarelas, también reprodujo algunas escenas, de repente tanto cotidianas, ¿no?, como por ejemplo el soldado despiojando a su rabona, o de repente un soldado que estaba recuperándose de sus heridas pero bailando zamacueca como una monja, en fin, ¿no? Son imágenes que también forman parte del imaginario costumbrista, pero que tienen que ver, digamos, con algún aspecto de la vida militar. También en algún momento Pancho Fierro, por un acaudalado empresario peruano, fue convocado para realizar toda una serie de acuarelas donde se evidenciara la evolución del uniforme militar, ¿no?, desde la época de la independencia hasta, más o menos
casi iniciando la guerra con Chile. Justamente en 1879 además fallece Pancho Fierro. Bien. En cuanto a la pintura academicista, ¿no?, es la que se desarrolla ya durante las últimas 4 décadas del siglo XIX hasta 1918, ¿no?, que es cuando se crea la Escuela de Bellas Artes. La pintura histórica vuelve a cobrar mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente tras los combates del 2 de mayo y posteriormente la Guerra del Pacífico, ¿no?, con la finalidad de incentivar y además de reforzar, ¿no?, la identidad nacional, la idea de nación y demás, es que se recurre al arte para dicho fin. Ahora, no necesariamente con todos los artistas se dio esto, ¿no? Nanda Leonardini en algún momento escribió acerca de este tema y decía que, bueno, en este periodo no se dio de repente respaldo o mecenazgo a las artes como se dio en la época de la colonia. Sin embargo, se usó sí algunas imágenes que hasta el día de hoy, ¿no?, forman parte del imaginario nacional justamente por esa razón, ¿no?, para reforzar nuestra idea de nación y nuestra identidad como patria. También en este periodo es que se va a tomar el retrato militar, ¿no?, pero esta vez como un homenaje justamente a los héroes, en este caso predominantemente de la Guerra del Pacífico, ¿no?, que es, digamos, es lo más recurrente que se aprecia de estas últimas 4 décadas, las 4 últimas décadas del siglo XIX y las 2 primeras del siglo XX. Por favor. Bien. Una de las obras más destacadas es La Respuesta, ¿no?, de Juan de Piano. En este lienzo podemos apreciar bueno, la calidad de la obra de Lepiani, ¿no?, que tiene además un buen manejo de la luz natural, en la cual podemos apreciar, ¿no?, la escena completa, aunque para el afiche lo tuve, me gustó mucho ese efecto contraluz que da justamente, ¿no?, que se puede ver. Bueno, aquí está un poco oscuro, se ve un poquito oscuro la proyección, pero se puede apreciar una sutil iluminación que emerge tanto de la ventana como de la puerta, ¿no?, que no se apreciaba tan bien, por ejemplo, la iluminación que estaba en la parte superior, por eso es que no la elegí para la fecha. Entonces me gustó más esa escena. Pero bueno, volviendo a la composición, podemos ver aquí que el peso visual de por sí se da en la figura de Bolognesi, ¿no?, el cual recibe en realidad una iluminación cenital, pero mucho más fuerte que la del resto de los protagonistas de la fotografía, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la obra en sí, ¿no?, que se encuentra en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, es una obra bastante de grandes dimensiones, ¿no?, es de 4 por 5 metros aproximadamente. La técnica solo es sobre lienzo y de alguna manera representa aquel hecho en el cual el parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo, si no olvido su nombre, Juan de la Cruz Salvo, ¿no?, ingresa, ¿no?, a la vivienda donde se encontraba Francisco Bolognesi, ¿no?, para pedirles, en este caso, que cese el fuego, ¿no?, a lo que, bueno, ya todos sabemos, Bolognesi responde, ¿no?, que él tenía deberes sagrados que cumplir hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y esa escena, idealizada además por Lepiani, ¿no?, es una de las que quizás tenemos más grabado en nuestra memoria, ¿no? Sobre todo, bueno, los de mi generación, yo tengo 43 años, así que los de mi generación alguna vez lo hemos recortado de las láminas de Navarrete para el colegio. Es algo que está aquí en nuestra memoria, ¿no?, que es inevitable. Por favor. El último cartucho. Esta es quizás una de las obras más dramáticas, ¿no?, cargada de mayor dramatismo, por representar justamente el momento, ¿no?, del combate, ¿no?, de la batalla de Arica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que nuevamente la acción se centra
o el mayor peso visual en todo caso, sería la figura de Bolognesi, ¿no? Que se encuentra en una posición horizontal dentro de toda la composición de la obra, aunque también destacan en un primer plano aquí estos combatientes, pero en general, ¿no? Es una obra que representa diversas escenas y diversos personajes. Ahora bien, posteriormente el ingeniero Greve nos va a hablar mucho más al detalle sobre el cuadro de cuestión, ¿no? Esta obra también se encuentra en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, pero eso sí, me gustaría hacer una observación, porque esta fotografía la tomé yo, pero me costó tanto tomarla. ¿Por qué? Porque no está en una buena ubicación. No puedes colocar una obra de arte al lado de una puerta donde le da toda la luz. Ya, ese es el único que le reprocho al museo, porque en realidad me atendieron muy bien, pude tomar la fotografía, incluso tuve que cerrar la puerta, ¿no? Le tuve que pedir al joven que estaba ahí, por favor, déjame cerrar la puerta, porque como que le extrañó que yo juntara la puerta. Entonces dije, por favor, porque la verdad es que la ubicación es muy buena y la luz no permite apreciar en su gran dimensión la obra. Entonces sí tuve que solicitar, ¿no? Que por favor me pudieran cerrar la puerta para tomar la foto. Aún así, todavía había una pequeña luz por ahí de la puerta, ¿no? La parte superior de la puerta, que es bastante alta, pero por lo menos pude lograr tomar la fotografía. Pero sí, bueno, yo sé que el museo es muy hermoso, es una casa museo preciosa, pero creo que sí debería, ¿no? Debería tener un poquito más de cuidado, porque ustedes saben que la luz, de todas maneras, por muy natural que sea, daña la obra con el tiempo. Entonces sí sería bueno que estuviera en otra ubicación, ¿no? Sobre todo por la importancia y el valor que tiene esta obra. Y además es colosal, o sea, es un tamaño increíble. O sea, yo me sorprendí porque no pensé que era tan grande, ¿eh? Yo recién adulta es que he visitado el museo, ¿no? Entonces, y he visto la obra. Entonces sí, la verdad que sí, es un excelente cuadro. Y aunque sí hay algunas imprecisiones que, nuevamente repito, el ingeniero Greve las va a ver, pero sí me gustaría recalcar que el talento de Lupiani es un hombre muy hábil. Pueden apreciar el buen manejo de la luz, sobre todo, aunque aquí, como le digo, el proyector no le hace mucha justicia, pero sí, es una excelente obra. Por favor, la siguiente. El caballo de Alfonso Ugarte. Esta obra que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre, que sí tiene una buena ubicación, eso sí tengo que reconocerlo. Es quizás una obra de por sí, tiene un buen manejo del color, ¿no? Con esos acentos rojos del uniforme y de la bandera, ¿no? Que sujeta Alfonso Ugarte, ¿no? Pueden ver también ahí, bueno, con el caballo ahí arrojándose al morro en esta escena tan romántica, ¿ya? Aunque no voy a discutir mucho el tema de que si se arrojó o no, porque entre los historiadores, yo soy historiadora de profesión, sí hay todavía una polémica con respecto a si se arrojó o no, pero aún así no deja de ser una obra hermosa, parte de nuestro imaginario también. Y Agostino Marzani Visconti, que en 1905 la pinta, tiene un buen manejo aquí del color, ¿no? Cocina excelentemente el color, emplea los colores capa sobre capa, igualmente le proporciona una sutil iluminación con blanco en la parte central, justamente, que es donde, ¿no?, el peso visual de la obra domina mejor. Y también hay algunas cositas ahí unas observaciones que nos hará luego el ingeniero Greve. Continuemos, por favor. Bien. Cuando hablamos aquí de la pintura histórico-militar del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? En realidad, por razones de tiempo no he podido extenderme más, de repente mostrar más obras, ¿ya? Así que disculpen, pero el tiempo no es muy amplio, así que sí. Hay una obra que se llama La Batalla de Tarapacá, que data del año 1926, el autor es el pintor Aguirre Jaramillo. He tratado de indagar sobre él, pero la verdad no he encontrado mucha información, no he encontrado casi nada de información, ¿ya? Pero la técnica de la obra es óleo sobre lienzo y forma parte de la colección del Museo del Parque Reducto número 12 Miraflores, en Lima. Ahora, esta obra sí tiene, bueno, quizás una particularidad en cuanto a la paleta, ¿no? Se aleja mucho, dista mucho de la paleta, digamos, más naturalista y académica. Esto es más gráfico, o sea, tanto en el dibujo como en la aplicación del color se ve mucho más gráfico. Me recuerda a las figuritas de Navarrete, no sé, me da
me remonto a mi niñez cada vez que veo este tipo de... Y no es por burlarme, sino simplemente porque de verdad la técnica es mucho más gráfica, es más de ilustración, ¿no? No es tan académica, digamos, con esa paleta tan realista o realista, por el caso, ¿no? Pero igual es también una de las representaciones idealizadas, ¿no?, de este célebre combate o batalla de Tarapacá. Siguiente, por favor. Este es un retrato más reciente, data del año 2014. Es el retrato de Andrés Avelino Cáceres, realizado por Bill Caro. Este lienzo en particular, bueno, pertenece a la Pinacoteca del Sector Defensa, del Ministerio de Defensa, ¿ya? Y bueno, aquí, como ustedes sabrán, Bill Caro es un artista hiperrealista, posee un realismo casi fotográfico increíble, ¿no? Aunque aquí el artista se ha dado algunas licencias, ¿no? De hecho, que es una reproducción de un retrato antiguo de Cáceres, pero con la salvedad de que, por ejemplo, aquí digamos, la licencia que se dio es un poco en el color, ¿no? Trató, por ejemplo, quizás por ser un color que nos identifica, ¿no?, porque es el rojo, nuestro color patrio también, trató de resaltarlo un poco más, ¿no? De repente ahí, esa es la parte que de repente la veo menos hiperrealista, porque de verdad que es un contraste, no es desagradable para nada el contraste, pero sí es bastante vibrante, ¿no?, en comparación con la coloración, ¿no?, con el tono mate, digamos, del uniforme, aunque crea un bonito contraste, sí, con el dorado, ¿no? Sí, es un excelente contraste, es agradable, ¿no? Entonces, bueno, como el buen artista que es Bill Caro, la verdad que sí, es un excelente trabajo, ¿ya? Pero sí, pues se dio alguna licencia técnicamente hablando, pero, o sea, es muy válido, pero muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, estas serían, digamos, algunas de las obras. Como les digo, me hubiese gustado hablar de más, pero... Siguiente, por favor. Sí, pero quería yo también hablar, ¿no?, como de manera introductoria, antes de pasar a las observaciones y al análisis uniformológico del ingeniero Patricio Breve, hablar un poco sobre eso. Por favor, gracias. Aquí hay un tema, por ejemplo, algunos de los problemas, ¿no? La licencia creativa, normalmente es muy bien del artista de hacerlo, pero a veces esa marcada idealización del artista a veces puede jugarle en contra, ¿no? Por ejemplo, cuando es una licencia creativa, de repente en cuestión técnica no hay problema, pero el problema es cuando vas a realizar toda la composición y de repente representas al hecho histórico y a lo mejor no se ciñe a lo que fue en realidad, ¿ya? Después les voy a explicar, el ingeniero les va a explicar mejor por qué, ¿ya? Ahora bien, muchas de las escenas, es cierto, han sido idealizadas porque obviamente la persona no se encontraba ahí, pero existen fuentes también con las que uno se puede más o menos guiar, fuentes documentales en este caso, ¿no?, para definir, por ejemplo, las posiciones de los batallones, de los cuerpos de línea, en fin, durante el combate. Entonces, esos son detalles también que se deben tomar en cuenta, ¿no? Que de repente, claro, por desconocimiento o porque simplemente algunos de los artistas vivían en el extranjero, de repente a veces sus obras eran pintadas en el extranjero y traídas aquí, o sea, no todas se pintaron aquí en el Perú, entonces no tenían una fuente directa o un referente tan directo, ¿ya? Porque recuerden que durante la Guerra del Pacífico, sobre todo, a veces se creaban batallones de un día y luego al día siguiente se eliminaban. Y a veces también se creaba, por ejemplo, un batallón, pero con dos unidades que fueron eliminadas, las juntan y tenían dos uniformes completamente distintos. Entonces, un mismo batallón tenía dos uniformes, por ejemplo. Entonces, son detalles que a veces, bueno, se desconocen, pero que quizás, claro, tienen perdón, la verdad, todos los pintores del siglo XIX, pero ya quienes están realizando en la actualidad, los pintores contemporáneos sobre todo, que ahora tenemos mucha información al respecto, aunque más en fuentes, bibliográfica quizás no, ahí sí es muy escasa, ¿no? De los libros que yo he podido, por ejemplo, en algún momento consultar para realizar una curaduría para una exposición sobre un tema militar, por ejemplo, solo hay dos textos en Perú sobre uniformes militares de Perú, pero, o sea, de evolución del uniforme militar, pero después no hay algo que sea específicamente sobre la Guerra del Pacífico hasta que vi justamente en internet con unas ilustraciones de un texto de uniformes militares de la Guerra del Pacífico que encerraba el contexto, encerraba dentro del contexto a los tres países, ¿no?
que era Perú, Bolivia y Chile. Entonces, para mí fue fantástico porque en realidad hablaba específicamente de los cuerpos de línea de los batallones y cada uno con los uniformes que tenía, dependiendo también de los grados, de las jerarquías, ¿no?, militares. Entonces, para mí se convirtió en mi referente hace 2 años, ¿no? Hasta recién este presente año que, bueno, ya comenzó a venir al Perú por razones personales y hace poco que nos decidimos asociar también en este proyecto, ¿no?, de Sociedad de Estudios Históricos, que es cuando comienzo a aprender mucho más del asunto, ¿no? Entonces me doy cuenta de que ya no es tan fácil, incluso yo como crítica de arte, hacer una crítica sobre un cuadro si es que no domino los temas militares o no domino la terminología. Por eso es que estoy dejando esa parte justamente a Patricio ahora que continuemos. Bien, otro detalle o otro problema es la falta de investigación, ¿no? Algunos artistas, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, si bien es cierto, a ver, hoy en día hay algunos estándares que ya los artistas deben seguirse, ¿no? Esos estándares, por ejemplo, te piden que cuando tú presentas un concepto artístico tiene que ir sustentado. O sea, si tú me hablas, no sé, si el tema de tu obra es el suicidio, tienes que sustentarme por qué el suicidio y tienes que hablarme de todos los referentes, o sea, toda la parte teórica, conceptual, todo lo tienes que justificar, sustentar con fuentes y demás, ¿verdad? Que eso antes no se hacía, ¿no? Porque por lo general, y yo comparto mucho el concepto de que en sí la obra de arte habla por sí misma, ¿no? Creo que es así, pero es cierto que ahora los estándares actuales te piden más investigación. Pero yo considero que aún mayor investigación necesita la pintura de temática histórico-militar, porque estás representando, estás graficando un hecho que sucedió, un hecho real. Entonces, quizás esa disculpa la pueden tener los artistas del siglo XIX o los inicios del XX, que quizás no carecían de repente de información bibliográfica a la mano, qué sé yo, pero ahora que existen las redes sociales, que ahora también hay mucho más, hay acceso, pero a veces es difícil, ¿no? No en todos lados también es que te den el acceso así por así, pero yo como investigadora histórica también se los digo, ¿no? A veces, pero sin embargo es importante el manejo de fuentes y sobre todo las fuentes primarias de archivo o las de hemeroteca como el Diario El Peruano, donde ahí pueden encontrar infinidad de decretos, ordenanzas, normativas con respecto al uso del uniforme militar, ¿no?, según jerarquía, según arma, porque si es marina o si es ejército, etcétera, etcétera. Yo he encontrado una variedad de información sobre eso en el Diario El Peruano, ¿no? Tanto en el Centro de Estudios Históricos Militares, que ahí tienen también en la biblioteca tienen varios tomos, ¿ya?, del Diario El Peruano, como también en el mismo diario, en el mismo local del diario en Girón Quilca, en la Editora Perú. Ahí también pueden encontrar infinidad de estos decretos, ¿no?, que fueron publicados en su momento en el diario oficial. Ahora, también es cierto, hay escasez, como les vuelvo a repetir, aquí en Perú creo que hay solo 2 textos que hablan sobre el tema, y luego a nivel internacional, que solo se enfocan en la Guerra del Pacífico de los 3 países, Perú, Bolivia y Chile, los textos de Patricio Greve, ¿no?, tanto en uniformología como en vexilología, que es el estudio de los estandartes, banderas, banderolas, etcétera, etcétera, y también lo que es equipamiento y armamento, ¿no?, usado por los 3 países y por los diversos batallones, ¿no?, todo bien contextualizado. La verdad que para mí es un aporte y para mí es un lujo ahora tenerlo aquí, ¿no?, como socio también en empresa, ¿no?, para poder, digamos, educar y ser más didáctico en la parte de la cultura militar, que eso no hay aquí en el Perú, ¿no? España, por ejemplo, sí nos lleva una ventaja de años luz con respecto a todo lo que es historia y cultura militar. En Chile, hace pocos años atrás que se está difundiendo algo de eso, ¿no?, digamos en general, no en líneas generales, de historia y cultura general, ¿no? Y aquí en el Perú nosotros también como Sociedad de Estudios Históricos queremos introducirlo, pero estamos iniciando con lo que es la Guerra del Pacífico, ¿no? Y bueno, otro detalle, y quizás es el que más me preocupa, es el facilismo. Lamentablemente, yo sé por buenas fuentes del ejército, además cuando se hizo una exposición, un concurso de pintura, me alegré de saber que al menos 2 de los participantes se acercaron
a investigar a la biblioteca del ejército, a la biblioteca, que me pareció genial. Pero sí me preocupaba por el resto, ¿no? Incluso después recordé que yo navegando en internet, y al mismo tiempo Patricio también, por coincidencia, un día conversando le digo, ¿vistes que hay una obra de Don Troiani que ha sido copiada descaradamente, solo que le han cambiado el color a los uniformes? Y empezamos a buscarnos las fotos, y bueno, esa es la parte facilista, pues, o sea, a veces no quieren ni siquiera tomarse el tiempo de idealizar, sino prefieren copiar. Y a mí sí me da mucha pena, porque yo como crítica de arte he visto también lamentablemente eso, ¿no? Porque una cosa es la apropiación y otra cosa es el plagio, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? O sea, entonces, por eso es que a veces es difícil también, por eso decía, ¿no?, que por lo anteriormente expuesto no se puede tomar como fuente o referencia una pintura histórica militar. O sea, por más que uno tenga a veces la buena intención de pintar algo, a veces es mejor recurrir a las fuentes, porque pueden haber imprecisiones, ¿no?, errores que en realidad de repente, ¿no?, por las razones también que mencioné, no se han dado en el pasado, pero que ahora no debemos repetir, ¿no?, sino más bien al contrario, ¿no?, ceñirnos más a la verdad de los hechos. Por favor, ¿podrías? Este, por ejemplo, es un claro ejemplo. Esta es la obra La Cruz del Sur de Don Troiani de Estados Unidos, ¿no? Y pues el ingenio criollo hizo que alguien en el 2008, un pintor que firma, no sé si es pintora o pintora, que firma como Romín, realizó esto. Solo cambió los colores de los ejércitos, la bandera y el fondo, claro, como era el Alto de la Alianza, entonces simplemente ¿no?, lo puso planito, le eliminó los pinos, ¿no?, le eliminó el cielito ahí, las nubecitas, ¿no?, a las plantitas, y ¿no?, lo puso plano el terreno, para que tengan una idea, ¿no?, de que también a veces estas cosas suceden, ¿no? O sea, lamentablemente, es lamentable, yo como crítica de arte, a mí me hace la vergüenza ajena, la verdad, porque digo, Dios mío, o sea, nuestros artistas que son tan talentosos, ¿por qué están? O sea, por lo menos, aún así, para poder reproducir algo así, igual hay que tener talento, o sea, hay que tener buena técnica. O sea, yo no discuto del talento de este artista, bueno, no, como les digo, no sé si es hombre o mujer, porque he tratado de buscar bajo ese seudónimo y no encuentro al artista o no, no sé si es varón o es mujer, no lo sé, pero no puedo negar el talento del artista, pero sí, o sea, la composición es descaradamente una copia, ¿no?, de este pintor norteamericano. Por favor, la siguiente. Ya, esta es otra obra de Don Troiani que se llama Pelea por el estandarte, ¿ya? Y fíjense, aquí también, aunque pareciera, porque no veo la firma bien, o sea, está un poco ilegible, pero parece que se trata del mismo artista anterior, o la misma artista, porque el 2008 tiene la misma forma, la misma tipografía, o sea, el estilo, la caligrafía es idéntica. O sea, para mí que es también ha sido realizado por este artista, o esta artista, no lo sé, pero igual, ¿no? La bandera chilena está allá, aquí está creo que también es la bandera chilena, y ahí está la bandera peruana. Y están ahí todos en combate, ¿no? Pero se ha tratado de copiar la composición. Miren la persona que está detrás de uno de los combatientes, que está en posición horizontal, con una pierna flexionada, o sea, prácticamente se ha hecho una copia de la composición, ¿no? Se ha cambiado, claro, algunos elementos, pero la verdad que sí. Bueno, o sea, un buen pintor sí, porque además tiene su estilo, porque lo ha hecho incluso un estilo no tan, digamos, es más, lo encuentro hasta ciertas reminiscencias impresionistas por ahí en su pincelada, porque lo estuve viendo, ahorita acá no se aprecia tan bien como en la pantalla del computador, pero sí, por ahí es mucho más suelto su trazo, la aplicación del color y todo, pero no está mal, pero sí es una cosa. O sea, todas luces, ¿no? Estamos viendo que a tomar la referencia de la composición, ¿no? Entonces no sabemos si de verdad pasó algo por el estilo o trataron de recrear algo parecido, pero tomaron como referencia, que en realidad Don Troiani y también Ferrer Dalmau, que son buenísimos, son referentes buenos, pero una cosa es tomarlos de referentes metodológicamente hablando y otra cosa es copiarlos. O sea, ya ahí creo yo que hay que tener mucho cuidado. Por favor, siguiente.
Ahora, justamente aquí viene el tema, ¿no? Para poder hacer pintura, o para poder dedicarse a la pintura histórico-militar, sobre todo las nuevas generaciones de artistas, que algunos desean incursionar en esto y que incluso ya se les ve muy animados participando de los concursos de pintura militar que organiza el Ejército o a veces otras entidades, ¿no?, de carácter histórico. Vamos a ver aquí, por ejemplo, siguiente por favor, a Don Troiani, ¿no?, al que fue víctima de estas copias. Podemos ver aquí, bueno, así luce actualmente, ya tiene aproximadamente 68 años o algo así. Él, por ejemplo, en su estudio van a ver que él hace todo un trabajo de investigación, no solo a nivel bibliográfico de fuentes, sino también adquiere, porque eso sí se ha convertido casi en un coleccionista de, ¿no?, o bien se pide prestado o bien él mismo adquiere piezas antiguas de la época de la Guerra Civil Norteamericana y las usa justamente, por ejemplo, en unos caballetes de madera coloca una montura, a veces viste a sus amigos ¿no?, con uniformes militares con reproducciones exactas a las que se usaron en ese tiempo, y lo sienta en el caballo, porque él incluso se fija en los detalles como los pliegues de la tela cuando flexionas, ¿no?, un brazo, en fin, o sea, no solamente se preocupa de la composición, sino también de los personajes, de las texturas sobre todo, ¿no?, de la tela, también en los instrumentos. Por ejemplo, ahí tienen una colección de tambores, ¿no? Incluso se dice que él ya tiene tantas antigüedades que incluso hace poco tiempo atrás él donó buena parte de su colección a un museo, ¿ya?, porque él ya se había vuelto prácticamente un coleccionista compulsivo porque los usaba de modelo justamente para sus obras de arte, ¿no? Y aquí también pueden apreciar, por ejemplo, tiene hasta una pequeña colección de armamento, ¿no?, de la época, por supuesto, ya que igualmente le ha servido como referencia, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. Esta es, bueno, una de las obras de Don Troiani. Siguiente, por favor, que ya la vimos. Ahora, otro referente es el español Augusto Ferrer Dalmau. Él es un barcelonés nacido en España en 1964, que también es un referente importante dentro de la pintura histórico-militar. Bien, aquí, por ejemplo, podemos ver a Ferrer Dalmau usando, en este caso en sus manos tiene, no sabemos si es una pieza original o réplica, pero es de una espada de la época, digamos, de las conquistas, ¿no?, de la conquista de los españoles a las Indias, y él, ¿no?, con la pieza en mano comienza a realizar digamos, su trabajo artístico, ¿no?, porque él cuida mucho el tema de los detalles, el brillo del metal, etc. No trata de darle el mayor realismo posible. A ver, siguiente, por favor. Esta es una obra bastante dramática que se llama La Batalla de San Marcial. Esta la pinta en el 2013, no hace mucho. Y aquí, por ejemplo, podemos ver hasta niños tambores muertos, ¿no? Pero es bastante dramático, incluso su paleta es muy dramática. Los colores que emplea, ¿no?, o sea, todos los grises del cielo, y en general toda su obra es así, ¿no? Emplea una variedad de colores fríos, pero también emplea muy bien las luces, ¿no? ¿Podría retroceder un ratito, por favor, al anterior? Sigue, por favor. Ya, en el caso, por ejemplo, aquí de Don Troiani, por ejemplo, tiene una influencia bastante marcada del luminismo. El luminismo es una corriente pictórica, según dicen, que se origina en Inglaterra, pero que a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no?, la pintura, que trataba de ser lo más realista posible, iluminaba, digamos, se preocupaba mucho en el tema de la iluminación. Y eso es un poco lo que posteriormente, según dicen, ¿no?, que es algo así como el antecedente al impresionismo, ¿no?, porque igual se preocupaban mucho por el tema de la luz, ¿no?, y empiezan a trabajar los colores también para poder iluminar específicamente ciertas zonas, pero en este caso sí es mucho más luminosa. Los cuadros en este caso de Don Troiani son mucho más luminosos porque tiene esa influencia luminista. Ahora sí, por favor, seguimos con la Batalla de San Marcial. Aquí también hay algo de eso, pero él es mucho más dramático todavía. Augusto Ferrer Dalmau sí creo que es mucho más trágico, digamos así, en sus composiciones, ¿no? Él es mucho más crudo, incluso representa varias muertes en combate, pero son planos mucho más cercanos, porque en otros artistas, por lo general, sí, incluso los estandartes también, que se supone que son algo sagrado para cada ejército, lo defienden con su vida,
pero aquí se ve, ¿no?, cómo están maltratados, cómo, ¿no?, para impedir que caigan manos enemigas, pero que de repente ya había caído en manos enemigas y antes de evitar que lo destrocen, ¿no?, nuevamente lo recuperan, pero lo tienen en ese estado. O sea, pero todo eso es trágico, por ejemplo, y ese es un poco el estilo que caracteriza a Augusto Ferrer Dalmau, pero sobre todo el entorno, ¿no?, lo enmarca siempre en grises. Es una característica muy de él. Parece que eso le da un aspecto mucho más trágico. Por favor. Bien. Ahora, aquí en esta parte voy a detenerme un momento porque voy a dar pase, en este caso, a el investigador histórico militar y ingeniero Patricio Moller, para que nos hable más al respecto sobre las imprecisiones en la pintura histórico-militar, ¿no? Que, como mencioné anteriormente y como les va a mencionar ahora el ingeniero, hay imprecisiones de carácter uniformológico, de equipamiento, de armamento, vexilológicos y también históricos. Bueno, gracias y doy pase a buenas noches a todos los presentes. Un tema que hay que estudiar por años y aún así se requiere más tiempo para seguir estudiando, porque siempre aparece algo nuevo, algo que no se contempló en ese momento. Dentro de las imprecisiones nosotros tenemos las uniformológicas, que tienen que ver exactamente con el vestuario militar usado en la época por los diferentes ejércitos enfrentados. En este caso, la parte de vestuario, nosotros tenemos colores que definen a los ejércitos enfrentados. Estos colores a veces no representan exactamente a la unidad que está representada, y ese es un error que se visualiza mucho en los cuadros históricos militares. Por eso que el pintor tiene que tener un nivel de investigación muy alto y ojalá hacerse asesorar por personas lo más entendidas en el tema. Ese es muy importante para su obra. Con respecto al equipamiento, el equipamiento nosotros estamos hablando todo lo que el militar porta en combate o en marcha o en campamentos. Es todo lo que lleva encima, que no es vestuario. Además, en eso incluimos también el armamento, que debe corresponder a los diferentes modelos utilizados por esa unidad en combate, ya sean soldados, en el caso fusiles, o carabinas, si son del arma de artillería o caballería, o pistola, o revólver, que es el sistema utilizado en la época, que actualmente nosotros conocemos como pistola, digamos. En el caso de los oficiales, los diferentes tipos de espadas utilizadas, sables utilizados, todos esos elementos son constitutivos de una escena cuando nosotros estamos haciendo un cuadro militar. Para eso hay que informarse exactamente lo que portaba cada unidad, porque eso es lo que estamos representando, y el rigor histórico tiene que ser lo más exacto posible. Eso es vital para un cuadro que sobrevive a través del tiempo. Con respecto a vexilología, que es la ciencia que se ocupa en estudiar todo lo que son banderas o estandartes, pendones, etc. En este caso también entran las banderolas, que normalmente en ese caso estamos hablando de banderolas de guías, que son pequeñas banderas que se utilizaban en las compañías para dirigir los diferentes movimientos en combate. También el otro tema en imprecisiones es la historia misma. Cuando queremos representar una escena, tenemos que saber quién lleva la escena, cuáles son los elementos que componen la escena, qué unidades son las que están participando en esa escena, cómo se estaban vestidas en ese momento, qué armamento portaban, cuáles eran sus banderas, cuáles eran sus estandartes, cuáles eran sus banderolas, cómo se llevaban los diferentes rangos, ya sea de soldado hasta el oficial más superior que estaba presente en el campo de batalla, cómo los oficiales no iban a pie. Los oficiales en esa época, de mayor hacia arriba en rango, iban todos montados, y sus ayudantes también iban montados, incluso hasta sus cornetas de órdenes. Entonces, todos esos
que pueden ser pequeños, grandes detalles, tienen que estar contemplados en una pintura. Por eso es que hay que informarse mucho cómo era el tipo de guerra que se desarrollaba en aquella época. La siguiente. Bueno, en esta escena, que es el caballo de Alfonso Ugarte, de 1905, tenemos diferentes imprecisiones. Nosotros sabemos que Alfonso Ugarte en esta escena tiene el rango de coronel de Guardia Nacional. Él es del arma de infantería. El arma de infantería peruana en la época llevaba el color celeste. Y eso está en los reglamentos de la época y está muy citado varias veces en los reglamentos. Aquí, que no se aprecia muy bien, y acá en las bocamangas debiera llevar un pequeño vivo de color celeste que representa su arma, incluso en su cuello. La otra imprecisión que tiene este cuadro, que el color de su pantalón debiera ser azul. Otra imprecisión que tiene es su cartuchera para revólver. Normalmente en la época eran de color negro acharolado. Eso casi era muy común en la época. Ubicar cartucheras de color café sería algo extraño, es muy raro. El otro detalle, que vamos a compararlo con una fotografía que vamos a mostrar a continuación, es el cinturón. El cinturón que portaban los oficiales peruanos en aquella época eran dorados, con los vivos del arma entre dorado y dorado. O sea, en este caso tendría que ser celeste. Justamente en esta fotografía tenemos a don Alfonso Ugarte en su uniforme de oficial, lleva sus charreteras puestas y aquí alcanzamos a ver su cinturón, que es el cinturón típico de oficial peruano por reglamento en la época. Además, alcanzamos a apreciar que su pantalón es del mismo color de su chaqueta o guerrera. En los demás aspectos, incluso aquí se alcanza algo a notar por la calidad de la fotografía, el vivo que lleva en la bocamanga. Ese vivo es de color celeste, que es del arma de infantería peruana en la época. Hay cosas que también en la pintura estarían faltando. Cuando uno monta un caballo, eso estaba reglamentado que el oficial debiera usar espolín. Es una pequeña espuela muy redonda, no tiene puntas, con la cual el oficial puede golpear las costillas al caballo para hacerlo apresurar su paso. Eso no se aprecia en la pintura y debiera apreciarse, porque eso sobresale la bota. Ese es un detalle que también se saltó en este caso. El otro detalle, esto que ustedes ven aquí, se llama la jerga militar chabraca. Es una manta de color azul en este caso, según reglamento, pero lo que nosotros vemos dorado debió haber sido del color del arma. Eso está reglamentado según los reglamentos de vestuarios militares peruanos de marzo de 1873. Está escrito el tipo de chabrac que tienen que usar los oficiales del arma de infantería. Ese es un pequeño gran detalle que en este momento no está bien representado en esta escena. Eso sería lo principal para este caso, digamos. Bueno, en Alfonso Ugarte también había un detalle, solamente aparece la cartuchera. Nosotros tenemos que saber que hay un elemento que se llama caserina en la jerga militar, que es una cartuchera chica de cuero negro en este caso, donde se lleva el repuesto de la munición del revólver. Todo oficial lo lleva. Y en el cuadro normalmente ustedes van a ver muchos cuadros militares de oficiales y casi ninguno la lleva a la caserina.
y eso era de uso normal en combate. Bueno, en esta escena de Tarapacá, de la batalla, está representado el asalto inicial de las fuerzas peruanas que están saliendo de la quebrada. Atrás se alcanza a apreciar el pueblo de Tarapacá, que hoy en día se llama, perdón, en la época se llama San Lorenzo, el pueblo. Y están saliendo, subiendo la quebrada y enfrentándose a una de las columnas divisionarias chilenas que lo iban a encerrar dentro de la quebrada. La escena muestra cronológicamente una escena, calculo yo que por lo menos de media hora, o sea 30 minutos a 60 minutos en una sola escena. Esto a veces era normal en muchos cuadros de época donde se compactaba el tiempo para mostrar varias escenas en una sola. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tienen imprecisiones en este cuadro? En el caso de Perú, los soldados peruanos no llevan polainas, cosa que en el ejército peruano en este momento sí las llevaban. Las polainas eran negras. En muchos casos se usaban sobre el pantalón o habían soldados que de repente la usaban debajo del pantalón. Era un poco ambiguo, no era muy firme la disciplina en ese sentido. Lo otro que no se aprecia, que está mal hecho, las cartucheras que llevan en la espalda en la época son todas de color negro. No existían cartucheras de color café. El color café significa el cuero en su estado natural, pero para el efecto de equipamiento que llevaba el ejército peruano en aquella época eran todas de color negro acharolado. Otro detalle son los bolsos que llevan los soldados. El bolso en la época o morral era de color blanco con un pequeño vivo rojo. Eso era común en el ejército peruano, hasta las campañas de la Breña inclusive. Un pequeño detalle aquí, cuando nosotros pintamos el uniforme del soldado peruano, la chaqueta no tiene este faldón largo que tiene en esta representación. Normalmente la chaqueta era un poco más larga que la posición del cinturón. Y esa era la forma, era como una blusa. Se llamaba en aquella época según la jerga militar. Lo otro que me llama la atención en esta escena, nosotros aquí tenemos a Cáceres representado en la escena, está con su corneta al costado, pero lo extraño es que Cáceres está desmontado. No va en caballo, y él sí como oficial, en este caso estamos hablando que tiene el rango de coronel en esta batalla, sí tenía que ir montado. De hecho, él mismo lo dice en sus memorias que perdió como 2 caballos durante el combate, y al final lo último que le quedaba para pasarle a los oficiales subalternos de él, le pasaron hasta una mula que encontraron en el campo de batalla, porque no había más caballos, la gran mayoría estaban muertos o heridos. Él mismo lo relata en sus memorias. Entonces, Cáceres está desmontado. Su corneta también tenía que estar montado porque lo seguía a todas partes donde él iba. Por lo tanto, tenía que tener la misma rapidez que su oficial armado. Esos son pequeños grandes detalles que aquí se saltan, digamos. Lo otro, en el caso de Cáceres, los vivos, que son los colores que tiene aquí en la manga, esos vivos deben ser del color del arma a la cual pertenece. Y Cáceres en esta época y en las épocas posteriores, él pertenecía y perteneció siempre al arma de infantería. Por lo tanto, sus colores vivos son celestes. Y aquí los tiene puestos rojos.
hay un pequeño detalle que si uno lo analiza, cuando el soldado entra en combate, porta a lo menos 60 tiros. Eso es una gran cantidad de balas que tiene que portarla en arma. En su bolso no puede soportar un peso semejante, por lo tanto a los soldados de esta época se les pasaba tela para que ellos mismos se confeccionaran cananas, que son cinturones de tela para portar munición. Los soldados de la escena, ninguno lleva nada parecido. Ese es un pequeño detalle que falta en la escena. Y lo otro que me llama la atención, los soldados también portaban un pañuelo al cuello, porque la transpiración en esa época, en pleno día, aquí estamos cerca del mediodía en esta batalla, el calor en pleno desierto en el norte o en el sur de lo que era sur de Perú en esa época, era insoportable realmente, y la transpiración es grande. Necesitaban ese elemento y eso era algo que normalmente portaban, que incluso en algunos casos servía hasta para hacer vendas provisorias cuando fueran heridos en combate. Lo otro que me llama la atención es el abanderado, que me imagino que es el abanderado del batallón Cepita número 2 en esta época. Él tiene su kepí de color rojo arriba y debiera ser azul. Eso es un error del pintor. En esta época era normal usar el pantalón de verano blanco en campaña. ¿Por qué? Porque era el pantalón que menos costo le significaba a Perú. Entonces no iban a normalmente usar el de paño que tenían adicional, porque por el costo que les significaba reponer ese tipo de piezas. El otro detalle que también les faltan a los soldados peruanos en sus kepí es el famoso cubrenuca, que para evitar que la parte posterior de la cabeza sea pegada permanentemente por el sol y no producir daños a la persona que lo porta, se fabricaban cubrenucas, o los kepís venían con esa pieza ya sea cosida o en forma desmontable a través de botones. Y un último detalle que no veo aquí en toda la escena por parte del ejército peruano son las famosas banderolas de día. Más de alguno de los soldados representados acá debiera tener esas banderolas, y no hay ninguno que aparezca con esas banderolas. Pasando al ejército chileno, tenemos que los cañones que están siendo aquí capturados, que eso sucedió justamente en la mañana, esa artillería era la que transportaba la artillería marina, que es un regimiento chileno, pero ese tipo de artillería era artillería de montaña, por lo tanto eran cañones de bronce y venían portados sobre mulas. La captura de estos cañones históricamente fue producto de que no alcanzaron a ser sacados de la mula y armados y haciendo uso de ellos. Entonces, el resto de la artillería, que es de la columna, en este caso de un comandante de zapadores, el resto de la columna tenía cañones Krupp, pero eso iba con la parte principal de la columna y estaba mucho más avanzado. Esto vendría siendo el enfrentamiento contra las fuerzas que venían retrasadas de la columna principal. Y el otro detalle, en el caso de los chilenos, es la cartuchera en la espalda, que también es negra como la peruana, tiene el mismo uso. También está la falta de pañuelos de los soldados chilenos, que también lo usaban. Y hay un detalle principal, que esto tiene que ver con la información histórica. Las unidades chilenas que están en esta escena corresponden a la artillería marina, a los zapadores
al Chacabuco y otra unidad más que no recuerdo en este momento, que lamentablemente no usaban este uniforme. Por lo tanto, en la parte de uniformes chilenos no estarían correctos con respecto a las tropas que están enfrentando. Por eso es importante analizar muy bien la escena antes de realizarla e informarse mucho. Siguiente. En este cuadro de Cáceres, que está basado en una fotografía que tenemos al costado, hay pequeños detalles que al pintor se le pasó por alto. En el caso del morreón, que está aquí apoyado sobre el libro, sobre ¿cómo se llama eso? Clinton. El pedestal. El pedestal en el cual está la parte superior del morreón, según reglamento del 16 de mayo de 1863, el reglamento es bien preciso que dice para el caso de este tipo de oficial, porque aquí Cáceres tiene el rango de coronel, como se aprecia en su cinturón, lleva el número 2, al igual que en su placa, que está al frente de su morrión. Eso corresponde cuando él era comandante de Zapadores, del Cepita número 2. A ese corresponderían estas fotografías. En ese caso, para esa época, a ese morrión le corresponde una franja de oro de 1 pulgada de ancho, en la parte superior. Y en este caso está pintado rojo. Ese es un error que tiene el cuadro. Y en la fotografía se puede apreciar el brillo. En la foto se alcanza a apreciar un poco el brillo del dorado. Sí, se ve más clarito. Tiene un efecto especial del dorado. Pero si uno lee el reglamento para oficiales de rango coronel, para esta época los morreones tienen que llevar esa franja de oro o dorada en su parte superior del morreón. Y el otro detalle, que vamos a hacer la comparación en la siguiente vista, pero no vamos a pasar todavía, es lo que es el mango de la espada. Aquí está pintada completamente dorada. La espada en sí misma no era completamente dorada, y lo vamos a ver en la posición siguiente, digamos. Aquí en la foto se alcanza a ver que tiene una parte que era blanca, digamos, o de otro color, digamos. Y lo otro que tenemos aquí, hay un pequeño detalle que nos alcanza a apreciar en esta impresión. Todo oficial en su guerrera o levita lleva una persilla en el costado, que es la que se aprecia aquí, con un botón. Esa persilla en el borde lleva el vivo del arma, que es el vivo celeste que lleva aquí, que es el arma de infantería peruana. Eso en el cuadro no se ve. Y esta presilla, ¿qué función cumple? La función de esa presilla es soportar el peso de la espada, porque es el lado donde va. Y al ir en el lado izquierdo, el uniforme francés en el cual se está avanzando todos estos uniformes llevaba ese pequeño detalle para soportar el peso de la espada, de tal forma que el cinturón quedara lo más horizontal posible y no caído por el peso de la espada en un lado, lo que hacía verse muy mal al oficial. Hasta ese detalle los franceses se habían preocupado de agregar esta pieza a sus uniformes, y solamente la llevan en este lado, y todos los uniformes de oficiales llevan esta pieza en este, todos, no hay ninguno que evite esa pieza, y solamente en este lado, que es donde va la espada. Siguiente. Aquí tenemos una de las espadas de oficiales de la época, y ustedes ven que el mango, digamos, tiene incrustaciones de otro material que no es precisamente dorado. Siguiente.
En esta escena del último cartucho de Lepiane, que yo como investigador histórico lo encuentro genial, me gusta mucho, digamos, y siempre me ha gustado la escena porque es muy viva, es muy representativa de los últimos momentos de la defensora del Morro, y tiene o adolece de varias imperfecciones, digamos. El más llamativo de todo es que todos los chilenos aparecen con cananas o cinturones de balas. El pequeño problema es que en esta época todavía no existían. ¿Por qué no existían? El uso de cananas para el ejército chileno nació de lo que pasó en la batalla de Tacna. En un momento de la batalla de Tacna, los soldados chilenos se quedaron sin munición. Solamente portaban, del Alto de la Alianza, que se conoce aquí en Perú. Sí, en Chile se lo conoce como beta. Eso nació de que los 100 tiros con que entraron en combate, incluso hay una unidad que entró con 90 tiros a combatir chilena, hubo un momento dado que esa munición se le agotó rápidamente. Producto de esa información de campo, por decirlo de buena forma, se empezó a crear un cinturón para portar balas, y de ahí nacieron las diferentes cananas, que en el caso chileno existen dos tipos, que es la de 200 tiros y la de 100 tiros. La de 200 tiros se usó solamente hasta los combates o batallas por Lima, y la de 100 tiros se empezó a utilizar para lo que se llama la campaña La Breña. Bueno, esta escena tiene ese error. El otro error que estoy viendo, los kepis chilenos no llevan el número de la unidad a la cual están mostrando, que en este caso, en esta parte o escena del Morro Arica, correspondería al cuarto de línea chileno, por lo tanto debería llevar el número 4 puesto al frente de su kepi. Y el otro detalle que aquí salta a la vista es uniformes diferentes para la misma unidad. Eso no corresponde a la época. Esta es una unidad de línea, sus uniformes son todos iguales para la tropa, y lo que está representado aquí es otra unidad, por lo tanto su uniforme no corresponde al cuarto de línea, que por lo que veo yo podría ser una unidad de Guardia Nacional chilena o navales, o una mezcla de algo, no sabría decir exactamente. Y lo otro que me llama la atención es que los peruanos, los soldados, la gran mayoría no tienen vivos celestes que corresponden al arma de infantería. Eso se debieran apreciar en sus cuellos, en la parte frontal de su chaqueta, o en la costura, o en el vivo, en el pantalón. Ninguno lo lleva. Lo otro que me llama la atención es que los morrales o bolsos de las tropas peruanas no presentan el vivo rojo que normalmente los caracteriza. En el caso de Bolognesi, que está en una posición semi-acostado, se puede decir, defendiéndose hasta el último momento, él no muestra la pistolera ni muestra la caserina que debería ya portar él como oficial para cargar su revólver con munición. Eso no aparece en la escena, digamos. Y lo otro que me llama también la atención es que los soldados peruanos casi ninguno porta cantimplora, y debería tener, porque era parte del equipamiento normal en las tropas de línea o de la Guardia Nacional. Eso normalmente se lleva siempre. Y el último detalle es la falta de polainas de los soldados peruanos, que debieran llevar.
Bueno, eso en forma general, digamos, normalmente en todas las escenas yo sé que se trata de representar la fidelidad más cercana a la realidad. Es difícil, o sea, yo llevo 25 años estudiando el tema y sé que es difícil porque además que pasa el tiempo me voy encontrando con situaciones nuevas que no están en reglamento, no están en diarios de campaña, no están en diarios, no están en memorias, son cosas completamente nuevas, incluso hasta las fotografías de repente muestran cosas que no corresponden a nada de lo que uno ha leído. Entonces, el estudiar el uniforme militar, el estudiar las diferentes banderas, el estudiar los diferentes armamentos utilizados en la época es un tema difícil. No le digo a nadie que va a ser fácil. Pero si nosotros queremos regirnos por el rigor histórico en estas escenas, debemos tratar de acercarnos lo máximo a la realidad. Bueno, ya que despedirnos, así como, bueno, a modo de breves conclusiones, en principio debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la pintura histórico-militar peruana tiene un valor importante como obra de arte porque además de representar un hecho histórico, queda patente además la habilidad plástica del artista, ¿no? O de los artistas, pintores, y en especial, ¿no?, de los lienzos realizados durante el periodo pictórico academicista del siglo XIX, que de alguna manera han servido además para construir nuestro imaginario visual histórico y que forma parte del patrimonio artístico material del Perú y que en su momento también sirvieron para llevar un mensaje, en este caso, de patriotismo y de identidad. Bien, y lo segundo, que los errores e imprecisiones hallados en la pintura, como lo dije hace un momento, o hace unos instantes, la pintura deriva además de la falta de interés en la investigación por parte del artista o, como también sucede en la actualidad, la escasa bibliografía especializada acerca de temas uniformológicos, vexilológicos, en equipamiento y armamento y su poca difusión no permiten al artista actual desarrollarse óptimamente dentro de este género pictórico, ¿no? Y bueno, en este caso, tanto el investigador histórico militar Patricio Greve como quienes hablan, ¿no? Dada esta carencia, justamente es que dentro de nuestra sociedad de estudios históricos es una preocupación para nosotros este vacío, ¿no? Y es por lo mismo que ya desde hace algún tiempo estamos promoviendo nosotros, tanto a nivel de charlas como de cursos, próximamente en nuestro grupo local, todo este conocimiento, ¿no?, de 25 años de investigación y de los 12 que lleva editando libros a nivel internacional sobre esos temas, poder hacerlo de difusión masiva aquí en el Perú. Bueno, nuevamente agradezco a nombre del ingeniero Greve y a nombre mío, José María Vargas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a la directora de la Galería Pancho Fierro, Sofía Durán, asimismo a la Municipalidad de Lima, ¿no?, que en realidad ella representa al municipio en este caso, en esta actividad, y también agradecer a todos los presentes, ¿no?, por su interés en este tema, ¿no?, y por su asistencia aquí. Bueno, gracias, y bueno, para si desean cualquier información con respecto a los cursos, tenemos una página que se llama GIB Estudios Históricos, Militares y Culturales, que está en Facebook, o un blog que también se llama Militaria, donde pueden de repente encontrar información, ¿no?, que les pueda ayudar, o también informarse sobre los cursos que dictamos. Muchas gracias.